Vamos hoy en este video para Mate 06070 a hablar de números complejos. Veamos rápidamente de dónde salen, etcétera, etcétera, y vemos la operación. ¿Sí? Bien, los números complejos vienen, recuerde que uno cuando resuelve una ecuación de segundo grado, vamos a suponer esta ecuación más 3x más 4, por ejemplo, igual 0, uno aplica la resolvente y da aquí menos b cuadrado, menos 4 por a c entre 2 por a. O sea que eso da menos 3 más o menos la raíz de 16 a menos 7. Entonces aquí uno dice que no tiene raíces y tiene que agregar el término real. No tiene raíces reales. ¿Qué pasa? Que esta ecuación, si lo estamos resolviendo en matemáticas, ahí está, no tiene raíces reales. Pero para ciencias como por ejemplo la física, esto tiene algún sentido, sí tiene un sentido. Entonces, para la física necesitábamos una solución, ¿sí? Porque el signo menos, por ejemplo en física, si estamos hablando de corrientes eléctricas, la corriente puede ir en un sentido o en otro. Y de acuerdo a cómo vaya en un sentido o en otro, puede inducir un voltaje, o el voltaje puede inducir una corriente a través de un inductor o de un capacitor. De alguna manera cambia, pues los resultados sí van en un sentido o en otro. Entonces ese signo menos, en ese caso sí tiene sentido. Entonces nos inventamos algo. Dijimos, bueno, esto es menos 3, más o menos, y entonces dejo la raíz de 7, y digo 7 por menos 1, así, entre 2, de manera que aquí va a ser menos 3 más o menos la raíz de 7 por la raíz de menos 1. Entre 2 y eso me da un valor. Entonces esta raíz de menos 1 simplemente la llamamos y, por poner un nombre, y entonces x tendría dos raíces. Sería menos 3 más raíz de 7i entre 2 y menos 3 menos raíz de 7i entre 2. ¿No? Claro, aquí lo que estoy diciendo es que i al cuadrado es lo mismo que menos 1. Entonces ya esto me va a dar, este signo más y menos son los que me van a indicar hacia dónde se mueve la corriente, o si la corriente crece o disminuye en un circuito, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces esto tiene sentido. Bueno, en matemática entonces se adoptó con esto un número, un conjunto que se llama el C de los números complejos. Ese conjunto para que fuera completo, se toman un par de números reales, y ese par de números se escribe como A más B por I, donde I es este que acabo de definir acá. ¿Eh? Y ese es un conjunto que se llama conjunto de los números complejos. Evidentemente, si B es igual a 0, el conjunto C coincide con conjunto R, es decir, que R, entonces es un subconjunto de C, de los números complejos. Bien, ¿qué característica tiene I? Bueno, tiene muchas características. La primera, estamos diciendo que I cuadrado es menos 1. Eso me sirve para ciertas cosas. Sí, yo puedo decir, bueno, fíjense, I es I cuadrado será menos 1. Por lo tanto, I al cubo, que es I al cuadrado por I, sería menos 1 por I es menos I
I a la 4 sería I cuadrado por I cuadrado, que es 1. ¿Verdad? Y luego I a la 5 sería I a la 4 por I, que es 1 por I. Vuelve a ser I. O sea, podemos poner aquí I a la 5, me queda I. I a la 6 me quedaría, sería I por menos I, perdón, I por menos 1, ¿sí? I por I que es I cuadrado, que es menos 1, y a la 7 sería I a la 6 por I, sería menos I, luego I a la 8 sería I a la 7 que es menos I, por I sería menos I cuadrado que es 1. Fíjense que I menos 1 menos I 1, I menos I menos 1 menos I 1, o sea, se repite. De manera que entonces si yo tengo I a la N, entonces yo lo que hago es que divido N entre 4 y digo, eso sería I a la 4N más un residuo, y eso me queda residuo, porque ya este 4 se repite, donde R es menor que el residuo. Cuando divide entre 4 es menor que 4. 1, 2, 3. ¿Ves? Es decir, si te quieres saber cuánto es I a la 223, por decir algo, usted llega y dice, bueno, yo divido 223 entre 4, le voy a 5 por 4, 20, y le voy a 5 por 4, 20, me queda igual ahí a la 3, que es el resto que está acá. Y a la 3 es menos. ¿Sí? No tengo que multiplicar I 223 veces, sino que por esta definición, pues I tiene este ciclo, digámoslo así, de 4. O sea, forma una cuaterna. I menos 1 menos I. Por parte de las propiedades de la I, de acuerdo a su definición. Y C, evidentemente, fíjense que como es formado por un par de elementos, AB, esto sería un par ordenado AB, porque la A es la parte que se va a llamar A parte real, y B le llamamos parte imaginaria, o sea, imaginaria. Entonces forma un par ordenado, parte real, parte imaginario. Y como forma un par ordenado, entonces yo puedo agarrar, este sería R2, y decir que hay una relación biunívoca entre C y R2. Es decir, yo puedo transformar Z en AB y por eso puedo agarrar, por ejemplo, si yo tengo un Z1 que es A1 más B1 y un Z2 que es A1 más o A2 más B2 y entonces yo puedo decir que Z1 más o menos Z2 sería A1 más o menos A2, primera con primera, y B1 más o menos B2, segunda con segunda, ¿eh? Parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. No se mezclan. En caso de suma y resta. Al igual que la suma y resta en los puntos del plano, en este caso. ¿Eh? Sería bueno más bien definir el producto. ¿Sí? El producto me va a dar... ya el producto no es lo mismo que el producto escalar de aquí, pues el producto escalar de AB por BC se multiplica y se suma primera por primera más segunda por segunda. En este caso no. Habría que ver qué significa un producto en el plano. Bien, pero se puede, o sea, el producto se hace como Z1 por Z2 se hace como aplicando la propiedad distributiva, simplemente. Y sería A1 a 2
más A1 B2i más A2 B1i más B1 B2i cuadrado. Este cuadrado, como es menos 1, me convierte a A1 más A1 A2 menos B1 B2 más, y aquí sería A1 B2 más A2 B2. ¿Okay? La división, hay que tener cuidado porque así como los vectores no pueden dividirse, los complejos pues sí se puede, pero tienen alguna regla. Sí, yo podría agarrar A1 más B1 y dividirlo entre A2 más B2i. Yo voy a decir, eso me va a dar un M más NI. ¿Quién es ese M y quién es ese N? Bueno, yo podría despejarlo de alguna manera. Es decir, yo podría decir, si este entre este es este, entonces A2 más B2 hoy multiplicado por M más NI debe ser la parte de arriba que es A1 más B1. ¿Ves? Y esta multiplicación, recuerda que me da A2M menos B2N más este por este menos este y más B2M más A2N por I. Es decir, que A2M menos B2N es igual a A1 y B2M más A2N es igual a B1. Este sistema de ecuaciones me va a permitir poner a B, a M y N en función de A y B. Sí, podemos hacerlo. Así que, por ejemplo, aquí para poder restar esto, estos dos que tienen signos contrarios, si yo multiplico arriba por A2, tengo A2 al cuadrado N menos A2 de 2N igual a A1 A2. Y abajo tendría B2M más multiplico de abajo entonces por B2. Claro. Arriba multiplico por A2 y abajo por B2. B2 al cuadrado más A2 B2N igual a B1 B2. Cuando usted suma esto, entonces van, me queda M por A2 al cuadrado más B2 al cuadrado igual a A1 A2 más B1 B2. De manera que M va a ser A1 A2 más B1 B2 sobre A2 al cuadrado más B2 al cuadrado. Y igualmente puedo conseguir una expresión para M. Fíjense, lo que pasa es que esto da mucho trabajo, ¿no? Hacerlo de esa manera. Resolver un sistema de ecuaciones, etcétera, etcétera. Entonces lo que uno hace es, podemos aprovechar, olvidarnos de todo este sistema de ecuaciones y aprovechar la factorización de la suma por la resta de esta manera. Es decir, agarro mi A1, B1 y lo multiplico abajo, A2, B2i, lo multiplico por A2 menos B2i y arriba A2 menos B2i. ¿Sí? Eso me va a dar arriba un producto A1 más B1i, que ya sé cómo se hace. Y abajo me queda A2 al cuadrado más por menos a menos B2 al cuadrado. Me queda más B. Y es más fácil. Ya terminé. Ya tengo, multiplico y lo que hago divido entre un número que es al cuadrado más b cuadrado y me va a quedar un complejo. ¿Eh? Igual que me está, es el mismo que me estaba quedando en el sistema de ecuaciones, pero
Por ejemplo, la parte real sería, fíjense que va a ser A1 por A2, más por menos a más, más por menos a menos, pero como que al cuadrado también más, B1 por B2 entre A cuadrado más B. Esa debe ser la parte real, que es lo que me había dado aquí. Más la parte compleja va a ser A2B1 menos A1B2 entre A cuadrado más B cuadrado. Bueno, este B es B2. Esta es la N que me hubiera quedado si le sumo esos teclados. Entonces, este camino es más rápido para la división. Vamos a hacer un ejemplo. Fíjense. Vamos a dividir. Parte complejo, vamos a dividir 2 menos 3i. Lo dividimos entre 1 más 2. Uno agarra 2 menos 3i. 1 más 2i. Lo multiplica por 1 menos 2i. Acuérdense que es abajo donde va a buscar el conjugado. O sea, el mismo número por si no ha cambiado. Sí. Y empieza a multiplicar 2 por 1, 2. 2, 4. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Y abajo, esto por esto me queda 1 al cuadrado menos 2i al cuadrado. Esto me va a quedar 2 menos 7i menos 6. Este i pasa a menos 1. Y aquí me va a quedar 1 menos 4 por el cuadrado. 2 menos 6 es menos 4 menos 7i. Y abajo me va a quedar 1 más 4, que es 5. Es decir, menos 4 quintos menos 7 quintos de 1. Ese es el complejo resultante. Bien. Así se debe hacer la división. Bueno, otras operaciones traen ciertos problemas. Por ejemplo, cuando sacamos la raíz o la potencia de un número complejo. Imagínense ustedes, vamos a poner que yo quiero sacar cuánto vale 2 menos 3i elevado a la 4. Yo podría ponerme a sacar eso como 2 menos 3i elevado al cuadrado por 2 menos 3i elevado al cuadrado. Y eso me va a dar, vamos a escribir aquí mismo, 4, 2 por 2, 4 por 3, 12. Menos, da más 3i cuadrado es menos 3, da más 3, ¿no? No, me da más 3i cuadrado también menos 3. Ok, y aquí me va a quedar igual. 4 menos 12i menos 3. Esto sería 1 menos 12i por 1 menos 12i. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. Menos 12 me da menos 24i. Menos por menos da más, 24 pasa a ser menos 24 y queda menos 23, menos 24. ¿Lo ves? Bueno, eso se me hizo no tan largo porque es a la 4. Pero la idea es qué pasa si este número es más alto. En ese caso es más fácil convertir, fíjense bien, 2 menos 23, después de todo este proceso, aquí menos 23, menos 24, ¿no? Lo que hace es que se convierte esta forma binómica, vamos a decirla porque es una suma, se convierte en forma polar. ¿Cuál es la forma polar? Sí. Si yo tengo por aquí la parte real y pongo por aquí la parte imaginaria, a ver, entonces eso se consigue aquí en un punto. Ese punto, si usted traza esta línea,
convierte, esto sería como un radio. R, tomando en cuenta sí y este ángulo. Es decir, A más BI, yo lo puedo definir como R más R por, entonces puedo ayudarme con tita. En este caso sería R bien, esto sería coseno de tita más I por seno de tita. Entonces uno puede escribir eso como R tita o como R cis de tita. Hay muchas formas de escribirla. ¿De dónde viene esto? Fíjese por qué escribo eso. Esto es A. A es igual a, sería el coseno, ¿no? Coseno de tita es cateto adyacente sobre R. A sobre R. Entonces A es R por coseno de tita. B sería R por seno de tita. Eso significa que A más BI sería R por coseno de tita más B por I sería IR seno tita. Eso sacando la R me queda coseno tita más I por seno tita. Y esto que tengo aquí arriba. ¿Ves? Bueno, y si yo puedo convertir eso de esa manera, de convertirlo en una forma de esta, pues cualquiera de ellas, yo prefiero usar R cis, significa lo mismo. Por ahora voy a usar R cis, mientras no se diga otra cosa. Es decir, yo puedo convertir entonces el número 2 menos 3i a la forma R cis de tita. ¿Quién sería R? R aplicando Pitágoras sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que sería 4 y 3, 9, son 13. ¿Verdad? Y el tita sería un ángulo que su coseno sea A entre raíz de 13 y su seno sea menos 3 entre raíz de 13. Si el seno es negativo y el coseno es positivo, está en el cuarto cuadrante. Bien, en el cuarto cuadrante. Entonces, lo podemos buscar a ver cuánto más o menos es, por tener un valor. Claro, si el ejercicio hubiera sido planificado, de repente aquí me da un ángulo más exacto, pero bueno. Vamos a buscar cuánto es eh, este tita. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos 2 entre raíz de 13. Entre raíz de 13 es 0,5547. Anotamos por aquí. Vamos a ver. El coseno de tita se puede escribir como 0,5547. El tita será el arco cuyo coseno sea 0,5547. Es un número más grande que un medio, por tanto es menor que 60 grados, puede ser 55 grados. Vamos a ver. Este es 50 es más grande. Vamos a ver coseno de 57. Más o menos coseno de 57 grados. Entonces, θ es aproximadamente 57 grados. Eso significa que el número entonces 2 menos 3i es igual a, se puede escribir en forma polar, digamos,
como R, que es raíz de 13 cis de 57 grados. Bien, entonces si yo quiero 2 menos 3i elevado a la 4, eso es igual a raíz de 13 cis de 57 grados elevado a la 4. Y eso lo que se hace es que la raíz de 13 se eleva a la 4 y el cis se multiplica 4 por 57. Aquí tenemos un problema. Este ángulo está en el cuarto cuadrante. O sea, el seno para que me dé negativo, entonces ese ángulo sería 360 menos 57. Eso sería 303 grados. ¿No? Y de aquí no sería 57 y me disculpo, sino 303 grados. Sí, de 303 grados a la 4. ¿Ves? Porque el seno es negativo. Usted está pendiente de esas cosas. El seno es menos, está en la parte de abajo. Y entonces aquí lo que se hace es que se multiplica 4 por 303 grados. La raíz cuarta de 13 es 13 al cuadrado. Y aquí se multiplica 4 por 3, 12, 4 por 3, 12. ¿Ves? Ahí lo tenemos. Es decir, que 2 menos 3i elevado a la 4 es 13 por 13, que es 169. Ajá. Sí, y entonces aquí 1212. Lo dividimos entre 360, cabe a 3, ¿no? 3 por 0, 0, 3 por 6, 18, 3, 21, 11, nos queda 132 grados. Sí, de 132 grados. ¿Sí? O sea, 360 tres veces, más 132, se quita el 360 porque es periódico ahí, queda así. Ahora bien, ese sí, 169, vamos a borrar aquí. Y veamos qué da. O sea, si z es igual a 169 si de 132 grados, entonces A es igual, recuérdense que el coseno de θ es A entre R, entonces A es 169 por coseno de 132 grados. Y B es 169 por seno de 132 grados. Vamos a ver cuánto da esto y cuánto da esto. 169 entonces por coseno de 132. Una cosa primero, antes de seguir. 200. Entonces, esto me queda 169 por coseno. Coseno de 132 grados. ¿Por qué me da negativo?
Negativo. Por 169. 113. Vamos a ver. 169 por seno 129. En alguna parte hice algo indebido. Vamos a ver dónde fue. Hay que revisar esto. Sí, la idea es sacar esto, la potencia cuando estamos en, fíjense, voy a borrar aquí, después volvemos a retomar el ejercicio, no hay problema. En forma polar. Z se puede escribir como R cis de tita. Z a la n sería R a la n cis de n por tita. Así de simple. Y la raíz enésima de Z, esa es otra cosa porque aquí me queda raíz enésima de R, cis, y entonces aquí hay un pequeño problema que habría que sacar la cuenta, ¿no? Aquí sería tita más 360 por K, tita más 360 por K, dividido entre donde K es 1, 2, 3, etcétera, hasta N. Aquí hay N raíces. Uno va sustituyendo la K aquí con el tita que tenía. 1, 2, 3, 4 y va dividiendo entre la raíz. Y eso le va a ir dando cada vez un nuevo complejo en forma polar. Bien, vamos a buscar, vamos a realizar unos ejercicios a ver si fue que en qué me puedo haber equivocado. Bueno, puede ser la multiplicación. No nos metamos en problemas por eso. Vamos a ver, por ejemplo. Aquí me piden calcular muchas divisiones. Agregado a la 3. Demasiado. Vamos a buscar por acá. Vamos a hacer un ejercicio bueno. Sí, vamos a tomar, por ejemplo, este. Y lo volvemos a hacer todo y vamos a ver si nos da. Este es tomado de la guía de los chicos de Mate 060. Dice, menos 2 más 2 raíz de 3i elevado a la 4. Sacar esa más 2 raíz de 3i elevado a la 4. Vamos a ver cuánto da eso. Si usted le da eso a la 4, eso es lo mismo que menos 2 más 2 raíz de 3i elevado al cuadrado, menos 2 más 2 raíz de 3i elevado al cuadrado. Vamos a elevar este al cuadrado. Primero al cuadrado es 4. Sería menos 2 por 2, 4 por 2, 8 raíz de 3i. Más 4 por 3, 12 y cuadrado.
Aquí eso va a estar multiplicado por eso mismo. 4 menos 8 raíz de 3i menos 6. Eso sería, esto sería menos 2. Ya menos 8 raíz de 3i por menos 8, o sea, al cuadrado. Sería el cuadrado de menos 8 es 64. Menos por menos nada más por 2. 8 por 8 es 64 por 2. 128i. Y esto sería 64 por 3. 64 por 3 son 192i. Es decir, da más 192. 192 más 64 son 196, 256 más 128i. Y yo no tengo problema porque a ellos le da 128 más 128 raíz de 3i. ¿Cuál será mi error? Esto al cuadrado por esto al cuadrado. Como este mismo. Menos 8 raíz de 3 al cuadrado. 64. 8 por 8 es 64 por 2, 128i. Lo agarré 3. Me disculpo. Aquí sería 8 por 8, 8 cuadrado es 64 positivo. 128 positivo. Pero raíz de 3. Y este me da, este le da al cuadrado. Me queda positivo. 64 por 3, 192 al cuadrado. Entonces, positivo, claro está. Pasa a ser negativo y le resto 64. Me queda 192 menos 64 menos 128. Ahí está. Bueno, ese sí es el resultado que ellos tienen, ¿no? Entonces yo lo que quería era, sí, me da eso, menos 128 más 128 raíz de 3i. Ya los calculé a pie, ¿entiendes? Bien, vamos a convertir esto en forma polar, es decir, R es igual a A cuadrado más B cuadrado raíz cuadrada, ¿no? Sería raíz cuadrada de 4 más 4 por 3, 12. El 16 da 4. O sea que R es 4. Bien. El coseno A sería 4 por el coseno de theta. O sea, el coseno de theta sería el cateto adyacente, que es menos 2, sobre R, que es 4, es menos 1 medio. Y el seno de theta sería el cateto opuesto, que es 2 raíz de 3, dividido entre R4, es raíz de 3 medios. Y este ángulo que tiene raíz de 3, el coseno es 1 medio, es 60 grados, pero si es menos 1 medio, y este es positivo, sería 60 grados de acá. Es decir, 90 más 60 es 120. ¿Sí? 120. Sí, para que me quede más allá de 90, antes de 180. El coseno negativo, el seno positivo, está perfecto. Bien. Es decir, si te agarra un círculo trigonométrico, aquí estaría 60 grados, aquí da 1 medio, me queda raíz de 3 tal. Entonces, el simétrico para acá, para que me siga dando raíz de 3, y aquí menos 1 medio sería 90, ¿verdad? Y como este vale 60, aquí es 30, son 90 más 30, 120. Ubicándolo en el cuadrado.
Es decir, que este es 4 cis de 120 gramos. Si yo le elevo a la 4, me da 4 a la 4, que es 256. Cis de, entonces 4 por 120, que es 480 gramos. Es decir, 256 cis de, aquí 360, me quedan 120 otra vez. ¿Ven? O sea, da una vuelta más 120 grados. Entonces esto significa que A es igual, fíjense, A sería R coseno theta. O sea, 256 PR de allí por coseno de 120 grados. Eso me da 256. El coseno de 120 es menos un medio. 100 negativo, 128. Y B sería 256 seno de 120. Y el seno de raíz de 3 medios me quedan 128 raíz de 3. Entonces z a la 4 se puede escribir como menos 128 más 128 raíz de 3 y ahora fíjense que sí me da el mismo resultado. ¿Ven? Entonces, en el próximo video hacemos raíces. Entonces, las funciones potenciales de raíces y exponentes grandes, es preferible irse a forma polar, resolverlas allí y volver a forma binomial. Bien. Trataremos de hacer, aunque sea un par de videos más de números complejos, con muchos ejercicios para que les sirva de experiencia a los alumnos de mate 60-70. Bien, por ahora nosotros nos veremos en el próximo video. Recuerden que estoy a la orden en apoyo mate 60-70 para resolver sus dudas. Y este video lo vamos a montar en YouTube. Hay un canal de Alexis Mayobre, mi nombre. Yo le mando el link al grupo. Usted se conecta allí y si quiere recibir ir recibiendo todos los videos, recibir todos los que hay, bueno, se suscribe y eso le va a llegar sin que yo se los tenga que estar mandando. Bien, esa es política nueva de la universidad. Por lo pronto, que pasen muy buenas tardes y hasta el próximo video.